Начать со слов благодарности в адрес президента Соединенных Штатов, господина Трампа, за то, что он уделяет урегулированию на Украине. Второе, мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса. At this moment, we have people talking in Russia. We have representatives over there, Steve Witkoff and others, and they're in very serious discussions. As you know, Ukraine has agreed, subject to this, what's happening today, to a complete ceasefire, and we hope Russia will do the same. Значит, эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась это принудительная мобилизация, для того, чтобы туда поставлялось оружие. Qué horror que cuando necesitamos medicinas, una mejor vida, un mejor salario para sobrevivir, mejores alimentos, mejor atención médica, mejor educación, mejores carreteras, mejor viviendas, mejor oportunidad, más empleos. Qué horror que cuando necesitemos eso, pues no, ahora todo hay que destinarlo o todo va a estar supeditado a las armas, al rearme, a ser más poderosos bélicamente. Me parece de terror y una escena de horror para el ser humano. Hoy vamos a hablar con Julio Roldán, el doctor en sociología. Ustedes lo conocen muy bien, Julio, de los programas más exitosos que hemos tenido en Detrás de las Razones contigo, por ese análisis tan profundo que haces y sobre todo tu forma tan clara de explicarnos las cosas y esta cosa que nos tiene así como pues sorprendidos. En el momento en que Europa, en el momento en que el mundo necesita mejores escuelas, hospitales, pues dicen que mejor el dinero hay que destinarlo más, si como nunca lo hubieran destinado, a las armas. Y no estamos hablando de pistolitas. ¿Qué está pasando? ¿Nos puedes explicar esta problemática que se gesta en Europa, en la cual pues ahora los programas sociales, el apoyo al empleo, el apoyo a la vivienda, todo va a girar en torno a las armas? Julio, un placer que estés aquí y un placer escucharte. Adelante, por favor. Gracias y buenas noches en la parte del mundo y buenas tardes en otra parte del mundo. A lo que vas, lo que tú planteas es totalmente cierto en la medida que se plantean dos conceptos fundamentales. Es decir, necesitamos nosotros una economía de guerra en función del rearme europeo. Y esto viene encabezado sobre todo por las dos viejas potencias colonialistas, imperialistas. Por un lado Inglaterra y por otro lado Francia. Ellos son los principales propugnadores de esta idea, que dicho sea de paso también tiene sus límites y tendríamos que irlo explicando paso a paso. Antes de continuar, quisiera plantear dos puntos. Uno tiene que ver fundamentalmente con la crisis del sistema capitalista. Pocas personas se interesan en hablar y en plantear que el capitalismo como sistema está en crisis. Y esa crisis es la que repercute en las contradicciones al interior de los sectores dominantes al interior del mismo capitalismo. Es decir, hay grupos de poder gigantescos que dominan determinadas zonas del mundo y ellos se enfrentan en función de mantener su poder y a la vez de acrecentar sus riquezas. Solo te voy a mencionar dos casos para que nosotros podamos ubicar. Es decir, la crisis del capitalismo, cómo se manifiesta en la crisis o el enfrentamiento, las contradicciones al interior del mismo capitalismo en esta parte del mundo. Tenemos nosotros, solo por mencionar un par de casos, dos instituciones históricas
que tienen mucha importancia en el manejo económico en el mundo. Una ligado a la banca, es decir, los famosos Rothschild, que tienen su centro de gravitación o tuvieron desde hace 4 siglos atrás en Alemania, en Francia y en Inglaterra. Y por otro lado, algo que ha aparecido en estos últimos 40, 50 años, por ejemplo, esa famosa empresa, gigantesca empresa, BlackRock. ¿Qué pasa con ellos? Ellos no dan la cara directamente al público en el mundo. Ellos tienen sus representantes. Un representante de Rothschild es Macron. Él trabajó, él es un empleado de este consorcio principalmente bancario en el mundo. Y mientras que el futuro canciller alemán Friedrich Merz es trabajador de la empresa esta mundial llamada BlackRock. Entonces, sus dueños no aparecen, pero aparecen sus representantes. Y acá que nos demuestra un hecho muy importante, que la empresa, la economía necesita de la política, del Estado, y el Estado necesita de la economía, es decir, hay una convivencia y una necesidad mutua entre el Estado y el poder político y el poder económico, las empresas, por ejemplo, que hemos mencionado. Pero aparecen los nuevos ricos, que en los últimos 20, 30 años todavía no se conocían, que también se van ligando al Estado y a la política y ya no plantean, no financian a sus representantes, ni políticos ni personales, sino directamente aparecen. Trump es uno de ellos. Otro de ellos es Elon Musk, y también este joven nuevo que ha aparecido, Mark Zuckerberg. Ellos son los nuevos ricos, que también necesitan del Estado, con la diferencia es que ellos dan la cara directamente. Miren, nosotros somos. Cuando en una oportunidad conversábamos y vimos que cuando Trump asumió el poder, 12 o 13 de los más poderosos multimillonarios norteamericanos estaban ahí, pero eran los nuevos. Los antiguos son desplazados. Por lo tanto, lo que estamos viviendo en parte es, por un lado, la crisis del capitalismo como sistema, y dos, las contradicciones al interior del capitalismo, es decir, entre los grupos de poder. Hemos mencionado a 2 y a 4 personajes que nos permiten más o menos tener una idea de qué es lo que está pasando en el mundo. Los primeros, Macron y Merz, están más interesados directamente en la política. Uno es presidente, el otro va a ser canciller en Europa, mientras que los otros, los Zuckerberg y los Musk, están más ligados al poder, ligado o asentado en los Estados Unidos. Entonces, sería bueno no perder de vista estos puntos de vista, estos hechos, para poder comprender qué es lo que pasa después, qué va a pasar con este fenómeno llamado de la economía de guerra y el rearme de Europa. Solo para pasar de punto, Julio, ¿cuáles serían las contradicciones entre la camarilla de Soros contra la camarilla de Elon Musk? ¿Cuál serían? Mencióname 1 o 2 contradicciones, porque finalmente sí coinciden en que ambos quieren poder y más poder, ¿no? Pero ¿cuáles serían las contradicciones entre ellos? ¿O simplemente que no quieren compartir el poder entre ellos, o cómo es? Es que Musk es nuevo. Él aparece en los últimos 20, 30 años. El otro ya es un poder establecido que viene, su nombre no es tan nuevo, pero ya viene relacionado desde hace muchos decenios atrás, mientras que el otro es un poder nuevo que está ligado fundamentalmente, el nuevo, a los medios de comunicación, por ejemplo. Los otros tienen otros intereses entre armas, e incluso hay diferencias también en cuanto al financiamiento, hacia dónde nos dirigimos.
Por ejemplo, Soros se interesa mucho en financiar hasta los grupos feministas, las ONGs, los movimientos por el umbel, es decir, por el cuidado de la naturaleza, mientras que los otros, en este caso Elon Musk o su gente o el grupo que está ahí, no les interesa eso. Ellos tienen otro tipo de intereses más directos, incluso han desactivado esa organización que en Estados Unidos ayudaba a propagar algunas corrientes culturales que ellos prácticamente lo han cortado, mientras que Soros sí financiaba y estaba en esa dirección. Oye, Julio, el hecho de que Soros financie a migrantes, a grupos que protegen el ambiente, derechos de la mujer y todo esto no quiere decir que sea porque es un alma de la caridad y es un ángel que está protegiendo, sino que lo hace para desestabilizar y también como un negocio vil y cruel, ¿no? Ese es uno. Y dos, Soros hace bastantes años, cuando estaba quebrado Elon Musk, fue Soros quien financió a Elon Musk. Esto puede también pues indicarnos que a veces entre las élites se pelean y unos dicen, no, pues ahora yo quiero mandar a mi estilo. ¿Es posible esto, Julio? Es que siempre se da la unidad y la lucha. Mientras hay paz y hay calma, nos unimos. Compartimos las ganancias. Pero cuando hay crisis, por eso te decía, no hay que perder de vista la crisis del sistema capitalista. Entonces, en el tiempo de crisis es cuando se pelean, es cuando las contradicciones se agudizan porque sencillamente cada quien quiere tener más poder, pero no solo es el poder económico, también es el poder político y es el poder ideológico. No nos olvidemos que viene el paquete completo. Entonces, en tiempo de crisis, las contradicciones al interior de las clases dominantes, de los sectores dominantes, de los grandes monopolios, entran en contradicción porque buscan cada uno por su parte de controlar y mantener el poder y además de eso acrecentar sus riquezas. Mientras que cuando hay paz y calma, no hay crisis, ellos también confraternizan y se reparten, diríamos, pacíficamente las ganancias que han obtenido. Bien, pues ya pusiste, digamos, la base importante, tú que nos ves en cualquier parte del mundo, lo que decía Julio al principio, antes de entrar al problema de lleno, 2 puntos muy importantes, lo repito, que este horror que yo describo así como un horror, de que en lugar de destinar y de estar preocupado por el bienestar del pueblo, ahora están preocupados por el bienestar de los misiles y el bienestar de los proyectiles y de todas las armas pesadas, fuertes, no pistolitas, como decía, que yo lo traduzco así como un horror, pero que políticamente correcto se dice es el rearme o la industria militar o la economía de guerra. Julio nos explica que antes de entrar a explicar hay que tener en cuenta 2 puntos. 1, la crisis del sistema capitalista y 2, como consecuencia de esto, diríamos en México, el desgarriate, la rebatinga, la pelea entre los distintos e intestinos grupos de poder al interior de todas estas esferas. Bueno, de hecho ahí, por ejemplo, mira, Julio, ahí está un post donde Elon Musk pide que renuncie inmediatamente Scholz como canciller alemán, o sea, metido, como lo decías, no solo en los medios o en su poder que tiene, sino también quieren el poder político. Bueno, ahora sí pasemos a y esto de la economía de guerra, esto del rearme, esto de Macron, o sea, Europa al ver un desprecio de Estados Unidos, que lo desprecia incluso de la propia escena europea, ¿qué mecanismo, qué estrategia
me imagino que nos va a explicar la estrategia, qué es lo que está debajo de ver a un Macron de pronto salir casi con los pelos parados diciendo vamos a revisar el paraguas nuclear y las, o sea, esto es como para indignarse muy fuerte, y eso que yo no soy europeo, pero qué nivel de aterrorizar a la gente, nos los explicas, Julio, por favor. Vayamos por partes. Uno, es verdad que los Estados Unidos prácticamente ha dejado a Europa al margen. Ellos ya ni siquiera son el pariente pobre que ha sido invitado a la mesa para solucionar el problema de la guerra en Ucrania. Es decir, ni siquiera les toman en cuenta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ellos quieren levantar la mano y decir yo también existo. Y como tanto Putin como Trump, los Estados Unidos y Rusia no les dan importancia, les marginan, entonces tienen ellos que levantar un argumento. Y el argumento de fondo es presentar a Rusia como un monstruo gigante que comienza a cabalgar sobre Europa. Hay dos ideas que acá se cruzan. Y para el que maneja un mínimo de lógica, realmente no tiene ni pies ni cabeza. Primer argumento, se sostiene y dicen que Rusia ha perdido muchísimos soldados en esta guerra. En segundo lugar, que Rusia está peleando con armas obsoletas del tiempo de la Unión Soviética y que Rusia no ha logrado avanzar más allá del Donbass, ni siquiera ha podido tomar Kiev. Y por lo tanto nosotros tenemos que apoyar a Ucrania para terminar y acabar con Rusia y ganar esta guerra. Incluso estuvieron levantando esa incursión de Ucrania en Kursk, que dicho de paso creo que hoy día ya le sacaron. Bueno, entonces es un argumento correcto. Pero por otro lado, se plantea todo lo contrario y se dice que Rusia tiene un plan y que avanza a Kiev, de Kiev va a avanzar a los Bálticos y va a terminar llegando a Portugal. Entonces, ¿cuál de estas lógicas funciona? ¿Cuál de estos argumentos es el correcto? Rusia no puede, es incapaz, no ha podido ni siquiera tomar Kiev. ¿O es la Rusia el gran monstruo, el gran poder que va a llegar no solo a los Bálticos, sino que va a llegar incluso a Portugal y va a llegar a controlar toda Europa? Cuando uno utiliza un mínimo de lógica se da cuenta que ni uno ni otro tiene pies ni cabeza, porque en ningún momento Rusia se planteó tomar Kiev. Ellos plantearon claramente que ellos van a controlar la zona del Donbass, las 4 provincias del Donbass y más Crimea, y se acabó. Y el otro punto es, pedían que Ucrania no entre a la OTAN. Eso es todo, son 2 puntos centrales. Pero inventan y hacen ver que quieren tomar Kiev y que no han podido llegar a Kiev, por lo tanto son incapaces. Pero por otro lado te presentan el gran poder, el supuesto enorme, gigantesco poder de Rusia para llegar hasta Portugal. Es decir, va a invadir toda Europa. Rusia no quiere ni puede. Así quisiese, no puede invadir Europa. ¿Y cuáles son las razones? Una de las razones es lo siguiente, no nos olvidemos. En la Segunda Guerra Mundial, Rusia perdió 25 millones de seres humanos. Y hasta el momento Rusia no ha podido recuperar esos 25 millones. En segundo lugar, el país más grande de la Tierra es Rusia. Si tú ubicas una ciudad importante en el oeste, hablemos de San Petersburgo, y la otra ciudad importante en el otro extremo de Rusia, Vladivostok, la cantidad de millones de kilómetros que existe despoblado de ese país. Ese país necesita por lo menos 100 años recuperar los 25 millones y cuadruplicar o llegar a decir,
generar una cantidad de población para poder poblar su país. Si no puede poblar su país, menos va a poder controlar Europa, y nos preguntamos, ¿para qué lo va a controlar Europa si no puede? Eso es imposible. Pero el argumento está ahí, y con ese argumento es lo que se levanta la economía de guerra y se levanta el rearme. El problema de fondo es, uno, ya dije, es el problema de que ellos quieren hacer ver que también existen, y dos, alimentar con muchos millones al complejo industrial militar. En segundo lugar, la segunda pregunta, el caso de Macron. Veamos muy brevemente, incluso como individuo. Macron es de aquellos individuos que le gusta siempre estar en la cresta de la ola. Siempre está haciendo declaraciones altisonantes, provocando, porque necesita ser el centro y que todo el mundo se preocupe de él. Pero eso es lo menos importante. Lo más importante es que Francia deja de ser la potencia semicolonial que ha sido hasta hace 3 o 4 años. Se sabe perfectamente que Francia tiene un gran problema en el Magreb. Ya no son 4 países, son 5 países que les han expulsado del Magreb. Y el gran problema es que quienes están reemplazando a Francia, disculpa, no en el Magreb, sino en el Sahel, en esa franja que es el Sahel, están reemplazando los chinos en el plano económico y están reemplazando los rusos con ayuda militar y presencia militar. Y Francia, particularmente Macron, jamás les va a aceptar eso, jamás va a perdonar eso a los rusos que les están expulsando de esa zona. Estás hablando, perdón, del Sahel para muchos que nos entiendan todo este cinturón en África. Estamos hablando de países de África en donde Francia tenía pues el pie, la bota militar y económica sobre varios países. Sí, sí es eso, ¿no, Julio? Sí, hasta hace 4 años ellos controlaban 14 bancos centrales de reserva de 14 países en esa zona. Es decir, el franco ya no existía en Europa, pero era la moneda que regía en esa zona. ¿Y quién controlaba los bancos centrales de reserva? Era Francia. Entonces, esos países de los 14, hoy quedan solamente 9, están en un proceso de liberación, dejando de ser semicolonias. Y los norteamericanos no han dicho nada al respecto. Entonces, los franceses, el poder, el capital, el colonialismo, semicolonialismo francés no perdona, por un lado a los norteamericanos que no les ayuden y por otro lado a los chinos que les están quitando, que están influenciando a nivel económico, y los rusos que están controlando o apoyando a estos gobiernos militares que existen en esta zona. Pero luego vamos en el plano interno. En el plano interno, Macron, eso es un gobierno legal, pero no es un gobierno legítimo, porque incluso en las últimas elecciones que existieron, fue un grupo de izquierda, de varios grupos de izquierda, quienes ganaron las elecciones, y ellos deberían de haber nombrado al primer ministro, porque es un gobierno presidencialista. No permitió, maniobró y prácticamente se alió con la ultraderecha en Francia, y el primer ministro es una persona que viene de esos sectores. Entonces tiene de ese tipo de problemas internamente. Pero el problema mayor que tiene Francia es el problema de la migración y la integración. Si uno va a París o va a cualquier ciudad francesa, y nos vamos a dar cuenta que, como producto de la descolonización y de algunas leyes que dieron, aceptaron a muchos habitantes de las excolonias que pueden llegar a Francia. Vienen a Francia, el gran problema es que no hay ningún plan, ningún proyecto de qué hacer con esa gente que legalmente está en Francia. Así que no hay que tener la bola de cristal, ni ser, como se diría, un adivino. Lo que va a pasar posiblemente a un tiempo no corto, pero mediano, es que el país
donde va a haber explosiones sociales de gran envergadura, va a ser Francia. Y no nos olvidemos que Francia tiene una larga tradición de lucha y además de eso, de lucha no solo reivindicativa, sino lucha revolucionaria. Solo te menciono 4 o 5 casos para cerrar este punto. La Revolución Francesa, la revolución más grande burguesa se ha dado en Francia. Luego tenemos la Revolución de 1830. Luego tenemos la Revolución de 1847-48. Luego tenemos la Comuna de París de 1870. Luego tenemos el Mayo francés de 1968. Es decir, es un pueblo que tiene una tradición de lucha que no lo tiene el italiano, el inglés, el español o el alemán. Es Francia. Hay que tomar en cuenta eso. Yo digo, no a corto plazo, pero a mediano plazo es posible que por ahí haya algún hecho que cambie el panorama, no del mundo, pero por lo menos de Europa. Y es Francia, y Macron y sus teóricos saben perfectamente esto. Oye, Julio, es por eso que el señor Macron, y yo le puse así, aunque parezca ridículo, y sus macronadas, porque de verdad que parece payaso, con todo respeto a nuestros amigos payasos que pues de verdad sí se esfuerzan por hacer chistes y divertir a la gente, pero este no se esfuerza para divertir, sino que lo que hace, digo, es de horror para el humanismo. Bueno, esto que estás diciendo es también la explicación por la cual Emmanuel Macron aparece como el héroe, el mentor, el adalid de la cruzada en defensa de los europeos, y hablar de un paraguas nuclear es parte de esto, Julio. Lógicamente, pero él sabe perfectamente que el aparato nuclear que tienen ellos, en principio es, en comparación al ruso y al norteamericano, es ridículo. Podría pensarse que pueden hacer una alianza con la producción atómica que tiene Inglaterra, correcto, pero no nos olvidemos quien da el pase a toda la maniobra atómica inglesa lo tienen los norteamericanos. Por lo tanto, en comparación, repito, a lo que puede, a la cantidad de armas nucleares que tiene tanto Rusia como Estados Unidos, lo que tiene Francia es nada. En segundo lugar, la evolución, el desarrollo que ha tenido especialmente Rusia con las armas supersónicas es en ese nivel realmente es asombroso. Por lo tanto, Francia saben perfectamente eso. Los franceses saben, los que conocen este mundo saben perfectamente. Y Macron sabe, sino que hay que hacer demagogia, pues. Hay que hacer demagogia, hay que presentarse ante el mundo como que nosotros a los europeos les vamos a dar la protección con nuestro casco nuclear. Pero eso dicen la gente que realmente conoce exmilitares alemanes que han trabajado hasta hace un corto tiempo en la OTAN, dice, eso no tiene ni pies ni cabeza, no tiene capacidad de resistencia en comparación a lo que tiene Estados Unidos y lo que tiene Rusia. Concretamente, es demagogia, es hacer demagogia, porque necesitan que les inviten también a la mesa y tomen, ellos digan algo para estas conversaciones que están teniendo acá en Saudi Arabia con el caso Ucrania. Bien, ahí te iba a preguntar, antes de pasar al siguiente punto, bueno, ahí me gustaría ver esta foto, mira, ahí está, Macron con el canciller alemán, securing our future, ¿cómo ves? Asegurando nuestro futuro. Y ese asegurando nuestro futuro, como empecé al principio, qué triste que no está hablando de mejor alimentación a la niñez, mejor educación a la niñez, preocuparse porque no vean tanta red social y red digital que los hace tontos, preocuparse por la estabilidad de las parejas para que tengan una mejor familia, preocuparse, perdón por insistir en esto, pero estas son las preocupaciones creo más reales para que una civilización
florezca y permanezca en bienestar. Bueno, no, en lugar de preocuparse por nada de eso, se están preocupando por mejor calidad de misiles y que, como tú lo dijiste, la mayoría vendrían de Estados Unidos. Pero antes de pasar al siguiente punto, yo te quería preguntar, bueno, ¿y por qué? Ya nos explicaste que Europa inventa un poderoso enemigo y entonces Rusia va a invadir Portugal y hasta se va a salir del continente hasta el Atlántico, ¿no? Bueno, pero ¿por qué Estados Unidos los dejó fuera de la fiesta? ¿Por qué estamos viendo a Estados Unidos en conversaciones con Rusia nada más? Y a ver, ¿por qué los hizo a un lado, Julio? Bueno, pero digamos en Estados Unidos, bueno, el que está ahí no es el canciller alemán, es Sí, cierto, Reino Unido, Reino Unido, Reino Unido. Sí. Sí, el Reino Unido. El tema central es que al interior de los Estados Unidos hay facciones, hay sectores, no todos piensan 100% igual, especialmente en cuestión de la táctica. Estratégicamente, todos los teóricos norteamericanos y el poder norteamericano dice estratégicamente nuestro enemigo es China. Correcto. Ahí no hay discusión. Ahora, ¿qué hacemos para aislar a China y cuando nosotros tengamos la oportunidad de enfrentarnos con China, enfrentarnos en mejores condiciones? Ahí está la diferencia en cuanto a la táctica. Unos dicen, los que están alineados con los demócratas, nosotros para enfrentarnos en perspectiva a China, tenemos que evitar que existan otro poder mundial. Y el único país que podría ser una tercera potencia mundial es Rusia. Y eso lo dijo Obama cuando en su primer gobierno. Tenemos que intentar buscar de convertir a Rusia solamente en un poder regional, así como podría ser Irán, Turquía, Israel, es decir, que no se perfile como un poder mundial. Claro, Rusia tiene problemas para ser un poder mundial. Es un gran poder mundial en el plano militar, pero poblacionalmente no. Ya hemos estado viendo que es un país despoblado. En segundo lugar, económicamente no es un país altamente industrializado. Entonces, Rusia no está en condiciones. Por eso plantean eso. Hay que evitar que Rusia se perfile como un poder mundial. Correcto. El otro sector, y eso implica acercarlo a Rusia, reducirlo a Rusia solamente a su vieja influencia, a ese lugar donde ellos están ubicados, los cercamos. Pero el otro sector, y en este caso los republicanos con trampa a la cabeza en estos últimos tiempos, dicen no, para enfrentarnos a China lo que tenemos es que ganarnos a Rusia. A Rusia hay que traerlo a nuestro sector, hay que hacer unidad con Rusia, unidos con Rusia, poder enfrentarnos mejor a China. Ese es un reto. ¿Por qué? Porque Rusia tiene una alianza militar con China, ha firmado una alianza militar con China, con Irán, con Corea del Norte. Son 4 países que tienen una alianza militar firmada. Ese es uno. Además, Rusia tiene el tema de los BRICS. Es uno de los países más importantes de los BRICS. En tercer lugar, el pasado histórico, la enemistad entre Estados Unidos y la antes Unión Soviética y después Rusia todavía se mantiene. Y por supuesto, los poderes. Vamos a ver qué dicen los oligarcas en Rusia. Porque en última instancia el gran poder en Rusia es ese grupo de oligarcas que tienen su portavoz, tienen su presidente que es Putin. Por ahí camina la explicación y en ese proceso Europa es un continente pequeño, es el continente más pequeño. En segundo lugar, es un continente viejo, se dice, es decir, hay la tasa de mortalidad casi es más grande que la tasa de natalidad. En tercer lugar, Europa no es un continente independiente.
Europa, para haberse convertido en el centro de la civilización durante 500 años, tuvo que desarrollar el esclavismo en África y el colonialismo en América. Sin el esclavismo en África, sin el colonialismo en América, hubiese sido imposible que esta pequeña parte del mundo, que este continente pequeño, logre convertirse en el gran poder. Es decir, económicamente necesita productos para la alimentación, para el mantenimiento de otras partes del mundo. Y en el plano militar, en estos últimos años, después de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, ellos son vasallos de los norteamericanos. El 70% de las armas importantes que podría utilizar Europa son manufactura norteamericana y está bajo el control de los norteamericanos. Entonces, ellos, este grupo de norteamericanos encabezados por Trump, se dan cuenta que Europa es una zona, un continente pequeño, dependiente, que ya no tiene peso específico, a pesar del interés de Inglaterra y Francia por revivir su viejo espíritu colonial imperial, ya no. Entonces prefieren detenerles ahí, les tienen en la antesala. Europa es el pariente pobre que está esperando haciendo antesala. Mejor tratamos con Rusia porque nuestro tema fundamental, central a la larga, es China. Por ahí camina la historia, por ahí camina la gran contradicción, es China y Estados Unidos. Oye, qué importante explicación, porque es por ahí, por qué lo dejan fuera, por qué están mirando hacia Rusia con tanta amistad, por qué tanto abrazo o tanto cobijo a las negociaciones y por qué los europeos no están. Claro, porque ellos no todavía, además, creo que faltaría apuntar que tienen el rencor contra Rusia añejo, ¿no? Los europeos. Bueno, Julio, ya nos hablaste de la demagogia, ya nos hablaste de que al ser despreciada por Estados Unidos, pues Europa vuelve a armar este poderoso enemigo que le llama Rusia y toda la estrategia de Rusia que dice que se va a apoderar de toda Europa. Ahora, la pregunta es, para evitar esta gran catástrofe que van a cometer los rusos, esto es irónico obviamente, y la catástrofe es entre comillas, para evitar esta gran catástrofe de la que habla Macron y todos sus amigos, Europa tiene la única solución, estoy ironizando, la única solución que dice Macron es rearmarse, y no solo Macron, sino también Úrsula y todos los demás que firmaron ahí, y potenciar el presupuesto militar. Bueno, esto implica, Julio, organizar una economía de guerra. Es decir que, Julio. Es decir, todo lo que se produzca tiene que estar en función del foco central. El foco central es la guerra. Por lo tanto, los problemas de salud, los problemas de educación, los problemas de vivienda, los problemas de recreación, los problemas culturales o lo que se invertía en esos rubros, educación, salud, vivienda, eso tiene que ser recortado. Va a ser recortado porque la mayoría del capital, el interés, se tiene que orientar en función de las armas, en función de armarse, en función de la guerra. Por eso se llama la economía de guerra. Toda la economía está en función de la guerra. Pero alguien tiene que pagar esto. Y los que van a pagar esta economía de guerra, como repito, son los sectores más necesitados de Europa, que van a perder las inversiones en salud ya no se darán y al contrario van a estar disminuyendo en educación, en deporte, en cultura. Y ahí viene el otro tema. ¿Cómo va a reaccionar esta gente? ¿Cómo va a reaccionar la población? Si van a reaccionar pacíficamente o van a reaccionar organizándose, movilizándose, politizándose, porque también hay que pensar lo que no sucede en años,
sucede en meses y sucede en días. Es decir, puede haber un pueblo un poco algo así como en sueño, un pueblo dopado, un pueblo que no despierta, un pueblo que no se interesa, pero de pronto sucede un hecho que marca y podría ser el despertar de Europa, el despertar de la población de Europa, y ellos serían los que se opongan a este proceso de militarización, a esta economía de guerra, porque ellos van a ser los directamente afectados. Y por eso yo mencionaba el caso de Francia. Francia es un caso especial que no se da en Inglaterra, que no se da en España, en Francia o en Italia, por la composición misma, por su pasado. Mencioné algunos hechos que hay como una carga, como una memoria en cuanto a niveles de organización, de politización, de protesta, de lucha y hasta de revolución. Es decir, también hay que pensar en esa otra alternativa. Para ir cerrando el programa, dos puntos muy importantes que tú nos remites y escribes es, bueno, sí, está muy bien, pero Europa no está unida, Julio, al revés. Esto va a provocar que cada vez haya más fracturas y más desunión, unos en contra, otros dormidos, otros dopados, otros a favor de no, sí, más armas, otros muy belicistas, la mayoría sufriendo, pero en conjunto, o la pregunta sería, ¿tú crees que Europa pueda consolidarse como un bloque, como una piedrota que tenga un poder fuerte, real, específico, o se va a fragmentar más? Y esto pasaría a la última pregunta, y desde muy lejos, China, ¿qué está haciendo? Mirando, viendo, por favor, Julio. Decíamos que en tiempos de paz y calma se unen, están tranquilos, no hay mayor problema, se reparten y hasta asumen los problemas y la riqueza de manera más o menos equitativa las clases dominantes, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Cuando sus contradicciones se agudizan en tiempo de crisis, como estamos viendo. Incluso a nivel de gobiernos, a nivel de estados, hay discrepancias, hay problemas. Por ejemplo, concretamente hay dos países en Europa que no van a aceptar, ya lo han dicho, que en ellos no van a aceptar la economía de guerra y por lo tanto el rearme. Estamos mencionando a Eslovaquia, es un país pequeño, naturalmente, pero y también a Hungría. ¿Por qué menciono este caso? ¿Por qué? Porque la Unión Europea, para tomar una decisión de esa naturaleza, necesita tener votos por unanimidad. Si uno o dos ya rompen la unanimidad. Por lo tanto, ese es un plan que, así como se presenta en estos momentos, no va a poder realizarse. Eso es por un lado. Por otro lado, alguien que siempre ha estado muy cerca y bajo las orientaciones de la señora Ursula von der Leyen era Polonia. Pero el ministro de Polonia acaba de mencionar hace 2 o 3 días que ellos tienen 110,000, sus fuerzas armadas son de 110,000 soldados y que ellos van a preocuparse por su territorio. Ellos necesitan esos 110,000 soldados para ellos. Así que ellos no están dispuestos a colaborar con este plan de rearme y a organizar un superpoder. Y por último, van a ser seguras, si se materializa, tendría que ser un ejército profesional, solo de profesionales, porque la mayoría de la población, sobre todo joven en Europa, no quieren saber nada con guerra. Efectivamente están pasivos, no hay movilizaciones en contra de la guerra masivas, pero si uno pregunta a la juventud, ellos saben que van a ser carne de cañón, es decir, la patria, la nación, ya no atrae. Ese mito de la patria, de la madre patria, la nación, hay que ir a pelear por tu país. No, ellos saben que van a ir a pelear por los intereses de las grandes empresas, sobre todo de armas.
Así que ahí hay un problema, por eso repito, tendría que ser solamente un ejército profesional, porque la población no va a ir. Incluso hemos estado viendo lo que pasa en Ucrania, que a la gente les toman, es lo que se llama comúnmente la leva, les obligan a ir y ellos no quieren ir porque saben que van a morir por intereses que son ajenos a ellos. Es decir, el mito de la patria, la nación, antes decían la raza, el pueblo, eso ya no funciona. Terminamos con tu última pregunta. China. Como siempre, ellos en los últimos 20, 25 años, del 2000 para adelante, siguen con su plan. Ellos tienen un plan económico que se llama la nueva ruta de la seda y tienen un plan político mucho más grande, gigantesco, que tiene que ver que China se convierta nuevamente en el centro de la civilización mundial. Entonces, ellos toman distancia. Además de eso, tiene que ver con su mentalidad, tiene que ver también con su pasado, tiene que ver con su historia, con su ideología, con su mentalidad, que saben perfectamente que el tiempo juega a su favor. La diferencia entre Occidente y China es que mientras Occidente cuenta el tiempo a través de años, 1900, los chinos cuentan el tiempo no ni siquiera en décadas, lo cuentan ni siquiera en generaciones, lo cuentan por dinastías, a través de dinastías. Entonces ellos piensan en 200, 300, 400 años. En Europa, el proyecto del burgués europeo es a 20, 30 años. En América Latina, 5 a 6 años. Pero el chino, sus proyectos lo ven, lo miran a largo plazo, a 200, 300, 400 años, porque tiene que ver con la costumbre, con su mentalidad de contar cómo existían las dinastías. Ellos saben perfectamente que el tiempo juega a su favor. Por lo tanto, sus proyectos, sus planes, lo siguen desarrollando, como se dice, sin pausa y sin prisa. Ellos saben lo que quieren. Esa es otra de las grandes ventajas que tiene China sobre Europa, claramente, y sobre Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene planes, solo planes a corto plazo, a mediano plazo no, menos a largo plazo. Entonces ellos se cruzan un poquitito de brazos, no se inmiscuyen en estos problemas pequeños, da la impresión que toman ese acto filosófico de subir a la montaña y ver cómo se mueven las plantas, el agua, los animales y los hombres en el llano, en el valle. Y desde ahí comienzan a observar para ver cómo se van moviendo, para ver qué pueden hacer después. Entonces esa es la gran ventaja que tiene China. Y bueno, termino diciéndote, yo acabo de terminar un libro, precisamente, que lo he titulado China, y entre signos de interrogación, el nuevo centro de la civilización, y sostengo, si no pasa nada extraordinario, si la lógica económica, histórica, económica, política y social, China se va a convertir en el nuevo centro de la civilización. Eso no es a corto plazo, tal vez a mediano plazo, pero sí a largo plazo, porque Europa y Occidente, y especialmente Estados Unidos, está en una etapa de decadencia. Eso sería todo y seguramente nos volveremos a encontrar en otro momento. Muchas gracias, Julio. Te agradecemos mucho. Como cereza del pastel para despedir el programa, escoge una palabra que se te venga a la mente, que represente tu sentir o tu reflexionar, tanto intelectual o espiritual, sobre lo que vimos hoy. Una sola palabra, es un buen esfuerzo intelectual, y que nos digas en 10 segundos por qué escoges esa palabra, y nos vamos, y te agradecemos muchísimo esta explicación, creo que fundamental para entender el armado geopolítico que se está fraguando desde esa Europa que desafortunadamente no entiende que el camino no son las armas, ni la demagogia, ni estar mintiendo al pueblo. Por favor, Julio. Bueno, en medio de este desorden, en medio de esta aparente niebla y oscuridad, yo sí sigo siendo optimista y hay que ver, como ya dije, una oportunidad.
no por donde se oculta el sol, sino por donde nace. Hay que mirar siempre por donde nace el sol. Y el futuro de la humanidad está por donde nace y no por donde muere el sol. Gracias. Muchas gracias, Julio, muchas gracias. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Detrás de la Razón. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Hermano Julio, un abrazo grande. Buenas noches, aquí y en cualquier parte del mundo. Hasta luego.